Bienvenidos a la Recarga Administrativa, el único espacio de revalorización docente que le devuelve lo que le quita la descarga administrativa. No mire la pantalla, no hay nada que ver. Póngase cómodo y hablemos de los temas relacionados con la educación. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos este martes 3 de diciembre. Ya llegamos al último mes de 2024. Ya casi firmamos uno más. Este es el episodio 42 de la Recarga Administrativa y seguramente el tema le ha llamado la atención: la muerte de los 7 ejes articuladores. Caray, ¿qué pasó? Si apenas este pasado viernes 29 de noviembre estábamos hablando bien de ellos, ya sabemos qué son, dónde se utilizan, lo vamos a estar haciendo, ya desde este lunes los estamos practicando, que qué bueno que se visibilizó parte de las finalidades de los ejes articuladores. Hay que recordar que esto pues está desde agosto de 2022, pero bueno, hubo un momento y mire, usted se encuentra con este tema. ¿Ya se murieron? ¿Quién los mató? Mire, esto es una problematización que le invito a que se quede, que la escuche, que participe en los comentarios, porque pues inevitablemente se cumple aquella máxima que se dice que la docencia es un acto político y artístico. Entonces, en la última recarga administrativa, que fue referida a la tercera sesión del Consejo, por supuesto que hablamos de lo que representa, el peso que representan los ejes articuladores, que sigo sosteniendo que es una de esas joyas que trae el plan de estudios. Pero ahora vamos a la parte donde no pega mucho el sol y que también existe, y que al existir pues importa muchísimo la opinión de cada uno de ustedes. Importa muchísimo porque cada quien tiene una experiencia de vida diferente a la de otros, que puede ser similar en algún tramo de nuestras vidas, pero para poder hablar si son idénticas o no, hay que llegar al punto de partida cuando empezamos a tener uso de conciencia. Así que pues mire, vamos a entrar en materia. Le invito a que ponga mucha atención y que utilice los comentarios también usted, las reacciones que le genera, la forma en cómo quiera participar. Hagamos comunidad. Bueno, recuerde que los ejes emergen del derecho humano a la educación y la legítima aspiración a crear una sociedad democrática, misma que no puede perder de vista el tema de la justicia, y que en función de cómo nos va en la vida, calificamos la eficiencia de esta forma de gobierno en función del bienestar que nos produce y la vida digna que podemos alcanzar. Todo este tramo, todo esto que he comentado, se subjetiviza a lo largo del trayecto. Es decir, empezaremos a hablar de la feria como nos vayan los caballitos. Y ahí es donde ya encontramos un punto en el que el origen de los ejes articuladores empieza se descompone esto de lo que se llama estado de bienestar, y es donde aparecen la existencia de las capacidades humanas, su desarrollo, físicas y mentales, y de repente ¡pum!, aparecen los 7 ejes que envuelven a todas estas capacidades. Este es el origen que encontramos en el plan de estudios. Pero la pregunta que problematiza y da origen a este episodio 42 es: ¿qué pasaría si no viviéramos un estado de bienestar digno? O algo peor, ¿qué pasaría si no hubiera una democracia en nuestro país? Porque entonces, al no vivir en una sociedad democrática, entonces habría un sector de la población que percibiría injusticias y tampoco percibiría un estado de bienestar. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de esa parte? ¿Qué hay de esa existencia? ¿En qué grado puede existir? Mire, si los ejes articuladores sirven para problematizar la realidad, para combatir o abatir las desigualdades, las exclusiones, dejar de reproducirlas no solamente en el currículo, en el aula, en la vida, emplearlos con esta perspectiva ética para acercar a los contenidos disciplinares.
en el desarrollo de proyectos, un principio pedagógico asociado a los ejes articuladores. Y de pronto resulta que la base se corrompe. Entonces, y al decir la base hablo de la democracia y la justicia, entonces, ¿qué nos queda en las escuelas? El enfoque sociocrítico, ¿qué alcance podría tener? ¿Quién escucharía la voz denunciante? Imagine, y solo imagine, que viviéramos en un país como el de antes, donde el crimen no entregaba las armas para cambiarlas por tractores y dedicarse a la tierra como lo hacen ahora. Que estuviéramos nuevamente con un sistema de salud podrido, donde no había medicinas y la atención médica especializada se agendaba hasta un año después, pero de su muerte. Y no ahora que gozamos de un sistema mejor que el danés. Imagine, y solo imagine, que volviéramos a las elecciones de cargos populares o sindicales, donde le dicen en lo oscurito por quién debe votar, o eliminando a sus opositores desde las conversaciones digitales hasta en la plaza pública, o de forma sutil en un desayuno, y no pudiera ejercer su libre pensamiento, libre asociación, voto libre y secreto, a partir de un pensamiento crítico. Imagine, y solo imagine, que volvieran a condicionar una beca al mérito o aprovechamiento escolar para obligar al alumnado a mostrar interés en la escuela, y no como ahora que lo emplean libremente para comprar sus útiles, libros y demás material educativo. Imagine, y solo imagine, que los alumnos problematizan estos asuntos y otros más que aún quedan pendientes en nuestra sociedad, para buscar cuestionar y transformar la realidad, eso que se está buscando. Imagine, y solo imagine, que el alumnado descubriera que si todo eso volviera y hallaran que, entre otros actores, es el gobierno el que se encargaba de crear esas situaciones, de fomentarlas y de mantenerlas porque resulta que les era conveniente. Imagine, y solo imagine, que a quien hay que cuestionar fuera el mismo que diseñó un plan de estudios para que pudiera hacerlo a sabiendas de que le van a encontrar cositas, pero se resigna y agacha porque lo correcto debe imperar y pedirán perdón por haberse portado mal o los acusarán con sus mamás y abuelitas. Imagine, y solo imagine, que la voz del alumnado, cuando sean adultos, fuera escuchada en función de por quién votó, y que quienes tienen el poder de escuchar los reclamos sociales ahora fueran selectivos, y que problematizar la realidad sirviera para un cacahuate. Que la ley se cumplirá o escuchará a aquellos que forman parte del oficialismo o grupo en el poder. Que el gobierno, con solo decir nosotros no somos iguales, sea suficiente para limpiar cualquier acto de corrupción, incluso aquellos documentados con información oficial, como la estafa maestra o Segalmex. Imagine, y solo imagine, que el alumnado ahora ve algo más grave, que además del gobierno, pueden ser sus amigos o sus vecinos, quienes también son parte de la trampa, de la injusticia, de la corrupción, que al seguir problematizando, encuentra que su familia puede ser parte del problema. Y entonces, llegar al punto difícil de decisión: seguir la lucha social o hacer como que no veo. El correcto y el justo podrían ser incómodos para propios y extraños, y vivir una vida señalado no parece ser una vida muy digna que vivir. ¿Qué le dice al alumno que ve cómo en una caseta de cobro se brincan el pago o se van detrás del que pagó con su tarjeta de pase y quiere hacer un proyecto para transformarlo? ¿Qué le dice al alumno cuando ya se hartó que sus vecinos invadan la banqueta con sus negocios ilícitos o ya hicieron extensiones de su casa y quiere hacer un proyecto para transformarlo? ¿Qué le dice al alumno que ve cómo hay una nueva masacre en su estado o en su comunidad y quiere hacer un proyecto para transformar la realidad? ¿Qué le dice al alumno que ve cómo, a la hora de entrada,
Los papás se avientan los carros unos a otros y quiere hacer un proyecto para transformar esa realidad. ¿Qué le dice al alumno que lo acosan, lo golpean en su propio salón de clase y quiere hacer un proyecto para que dejen de hacerlo? Transformar la realidad. Pero ya usamos los ejes articuladores, ya acercamos contenidos, ya hicimos un proyecto, usamos una metodología, terminamos con un tríptico, hicimos unos carteles, una maqueta, o en el mejor de los casos, sí logramos una queja o una denuncia social y ya. Tienes 10. Bueno, luego ni eso, porque la portada no tenía el logo o la carita que quería el maestro. Esa que queríamos ahí, que les dijimos en un principio. Y luego en los consejos técnicos decimos que hacemos proyectos y ya sabemos usar los ejes. Mire, en este hipotético escenario desastroso, ¿tienen los ejes articuladores un límite impasable? Aquel que alcance un nivel de notoriedad, que vaya escalando a partir de problematizar la realidad, del uso del pensamiento crítico, ¿será callado, comprado o cambiará la realidad? ¿A qué apostaría usted en un país como el nuestro? Un país donde apenas si ya nos salvamos de los malvados y vivimos una era de plenitud. ¿Qué tan lejos estamos de volver a recaer en esos oscuros días? Si los ejes articuladores, a través de la integración curricular, sirve solo para visibilizar y en el mejor de los casos indignarse, entonces la expectativa de su origen se desinfla cuando se intenta transformar la realidad. ¿Son los alumnos los que la van a cambiar? ¿Nos esperamos a que sean adultos para que vayan ocupando puestos de poder y pueda suceder? Y ojalá que no sean capturados en el camino. El gobierno solo mira cómo vienen los revolucionarios y mientras mantiene las cosas que mejor le conviene. ¿Están jugando con las ilusiones de algunos? Los ejes articuladores no son nada. Si el gobierno en turno, sea cual sea, mientras esté el Plan de Estudios 2022, no hace por revalorizar la democracia y la justicia, las dos bases que hay de estos. Si no pasa eso, entonces los ejes articuladores están muertos. Si cada quien puede violar la ley cuando se le pegue la gana, entonces están muertos. Si la democracia es una simulación o no se consideran a las minorías, están muertos. Si los que estuvieron abajo hoy están arriba y ahora se burlan del cambio de posiciones, están muertos. Si me vienen a decir que solo es parte del plan de estudio, en el lugar correcto de empleo y nada más, están muertos. Porque no se trataba de saber en dónde acomodarlos, era el origen, implicación y finalidad. Una finalidad que escapa al ámbito escolar. Sirve para ver realidades, pero ¿para qué más? De otro modo, aunque venga de un diagnóstico socioeducativo, de un programa analítico, otro muerto, etc., solo es para hacernos los guapos. Solo para eso, y aunque mejor Edu decía, los ejes articuladores no son un accesorio dentro de la planeación donde se llene o algo, aunque le demos muchas vueltas, si no terminan con esa finalidad, acabarán siendo un accesorio, acabarán estando muertos. Mire, qué bueno que solo hablé de un México que ya fue, o de un México imaginario, porque así los ejes articuladores sí cumplirán su finalidad. De lo contrario, lo repito, los ejes articuladores son una fantasía o una farsa que solo hará que parezca que somos parte de una transformación de la realidad, pero al igual que la otra mentira llamada autonomía profesional, solo lo haremos en el cachito que el poderoso presta para jugar y ofrecer esa sensación de que podemos construir un mundo mejor. Los ejes articuladores en el anterior episodio tenían toda esta luz, esta parte positiva. Hoy le ofrezco esta perspectiva, esta problematización con base a un México imaginario. Porque donde ponga a temblarse democracia y justicia, pregúntese usted, ¿a dónde mandaría los ejes articuladores? ¿O cómo le hace para responder?
lo que está sucediendo afuera de las escuelas y no debería estar sucediendo. Así que pues es turno de usted, es turno de dejar, si usted así lo considera, sus comentarios, sus opiniones, por supuesto su más férrea crítica. Y bueno, pues esperemos si todavía durante este mes aparecerán los materiales para la fase intensiva o nos sorprenden y en una de esas hasta la cancelan. Pero bueno, estaremos expectantes para saber qué es lo que ocurre. Por lo pronto, pues estamos llegando a la finalización de este episodio 42, no sin antes agradecerle el favor de su atención, el tiempo de escucha y desearle lo mejor como siempre. Así que pues terminamos en este momento. Gracias por su atención, cuídense mucho y hasta la próxima. Eso fue todo por esta ocasión. Gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima recarga administrativa.